Hola, estás escuchando Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros de regreso Andy Legarci de The Red Flamingo. Qué felicidad tenerte aquí, Andy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo en este nuevo set que a mí no me había tocado, que está precioso, está increíble. Bienvenida. Y Andy, como saben, tiene el podcast de The Red Flamingo, que nos encanta y ya hemos estado por allá, ya hemos hecho un par de crossovers. Sí, Pero ahora traes un proyecto que me encanta y que creo que vale mucho la pena hablar porque estamos hablando de una población que está sumamente segmentada, olvidada y estigmatizada, que son las mujeres privadas de su libertad. Y quiero que nos platiques un poquito de esto, ¿no? De qué es Digna, cómo empezó el proyecto, cómo se relaciona esto con el tema de la sexualidad. sí, sí, pues mil gracias por invitarme aquí con tu audiencia. Me encanta este espacio sin censura porque Ujú, justamente se presta que podamos hablar de estos temas que no son tan fáciles en redes y que justamente ujú, luego están censurados, ¿no? Entonces me ujú, encanta. Y pues justamente Digna sale de que yo empecé Red Flamingo pues ya hace un par de años, empezamos ujú. más o menos igual las 2. Sí. Y pues sí, ¿no? O sea, constantemente he sido censurada, como tú también, en temas de sexualidad y todo eso. Y entonces me di cuenta que la plataforma digital ya no estaba siendo suficiente para hacer el activismo que yo quería hacer y como que sentía que necesitaba hacer un impacto más en persona Ujú, y ayudar un poquito más allá de estar informando. Entonces dije, bueno, ¿a quién? ¿No? O sea, porque hay tantos temas de sexualidad, tantas cosas que hacer, que la verdad es que escoger tan solo un enfoque es complicado, ¿no? Escoger a quién quieres ujú, ayudar y sobre qué tema quieres ayudar es todo un rollo. Y no lo tenía claro hasta que fue Just Stop a mi podcast ujú, y le pregunté que cómo era la vida sexual dentro de la cárcel y ella me empezó a contar pues cómo era, ¿no? Y ujú, que para ella en realidad fue nula porque pues no, para empezar, todo el tema del deseo sexual, cómo se disminuía en estar en una situación así de estresante, que además no te dejan pasar a las visitas conyugales si no es tu esposo, o sea, si tienes un novio o un ujú, concubino, pues es mucho más complicado. Me contó cómo a la mayoría de las mujeres las olvidan de sus ujú, parejas una vez que ingresan a los reclusorios, cómo no existían espacios donde pudieran tener relaciones íntimas ujú, las que sí tenían parejas que las iban a visitar, cómo esos espacios no eran higiénicos, no eran dignos para nada, y cómo ni siquiera tenían acceso a métodos anticonceptivos, cómo los productos de higiene menstrual casi, casi que se traficaban dentro de los penales a costos exorbitantes. A veces tenían que pasar, sus periodos menstruales con una toalla todo el periodo, si es que les daban una toalla, si no le cortaban a las sábanas, estos son anécdotas que me cuenta Joss ujú. y que he escuchado de otros testimonios que hemos tenido oportunidad de convivir y de entrevistar. Claro. Y eso me sacó mucho de mi realidad, ¿no? Porque son cosas que yo, pues, totalmente ajena, no me imaginaba, ¿no? O sea, uno Ujú, piensa que cuando entras a la cárcel hay tantas necesidades que cubrir que no te imaginas que obviamente la sexual es una de ellas, ¿no? Y yo abordando este tipo de temáticas en el podcast, pues fue como definitivamente es algo muy importante que a nadie le importa y que nadie está viendo porque hay otras prioridades y se entiende que hay otras prioridades dentro del reclusorio, pero pues uno escoge sus propias pequeñas batallas y pequeñas causas y a mí me interesó mucho meterme a realmente ayudar, pero también cuando uno quiere ayudar, hay que saber cómo ayudar, ¿no? O sea, porque a sí. veces nada más tienes la iniciativa de hacerlo, pero realmente te tienes que acercar a las personas que ya saben cómo hacerlo para verdaderamente atacar las necesidades que tienen estas mujeres dentro de los penales. Y ahí fue cuando me acerqué con Merche de De La la cana. Cana, y Merche, pues, ha sido obviamente pieza fundamental, porque, pues, ella ya ha trabajado en reclusorios, tiene toda la experiencia del mundo, y ella fue quien realmente me orientó a cómo poder llevar este proyecto a cabo, de una manera que funcionara y que de verdad se adaptara a las necesidades de las mujeres en los reclusorios. Aunque el camino, pues, ha sido muy largo. Ahorita, pues, el proyecto, digamos,
no sé si quieras que te cuente un poco de qué va el proyecto en sí mismo y luego en qué etapa estamos ahorita, pero pues claro que sí han sido muchos retos, ¿no? O sea, muchísimos Sí. retos. En el equipo no estoy yo sola, como todos los grandes proyectos, tienen muchísimas manos, no diría detrás, sino acompañándome. Hay sexólogas, hay psicólogas, hay abogadas, están abordado ahora sí que de la manera más integral posible para que no se nos vaya ningún detalle y seguro se nos va a ir alguno, pero procurar que se vayan los menos y nosotros seguimos aparte con la puerta abierta para quien sea que esté escuchando este episodio contigo, pues se contacte con nosotros y veamos de qué manera podemos sumar, ¿no? Porque entre más manos, Claro, seguro podemos lograr más. claro. ¿Qué es digna justo y qué busca? Porque mencionas cosas muy importantes, ¿no? Con Merche justo de la Cana, que para quienes no sepan, la Cana se dedica a llevar talleres a las cárceles, ¿no? Y a ayudarles a, pues, dignificar un poquito más su experiencia de las mujeres dentro de la cárcel y también acompañando su proceso de reinserción, ¿no? A la sociedad, porque últimamente ese es el punto de la cárcel, para quienes no sepan. Em, pero justo, ¿no? Creo que uno de los aprendizajes que yo más me llevé de esa experiencia dando talleres de sexualidad con la Cana en los penales fue, uno, que a las mujeres nos unen muchas cosas, pero de lo que más nos une es una herida, ¿no? Una herida que comúnmente se empieza a tejer desde la sexualidad, ¿no? Y desde la corporalidad. Eso por empezar. Y segundo, pues abriendo este espacio, empiezan, ¿no? Las mujeres a compartir también y pues, compartir sus dudas y tal. Y me empecé a dar cuenta yo también de esto, ¿no? Que es una realidad que tenemos muy ajena, porque, pues sí, ¿no? Realmente, o sea, no solamente están privadas de su libertad, sino que el mundo está privado de cómo se viven las cosas ahí adentro, ¿no? Y eso es peligroso. Totalmente. Por O sea, no sé, creo que también el hecho de que existan las cárceles, pues tendrá sus objetivos y lo que tú quieras, ¿no? Y por supuesto que por algo están ahí, pero también creo que es importante que quienes estamos fuera cuestionemos, ¿no? Qué es lo que está sucediendo ahí adentro y cómo y por qué y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Totalmente, y qué importante lo que dices, porque la mayoría de nosotros pensamos que esto es una cuestión totalmente ajena y que a nosotros no nos va a pasar porque somos buenos Sí, civiles o buenos ciudadanos o lo que sea, y tú dices, ay, yo no voy a cometer un delito, yo pues no voy a terminar en la cárcel, ni siquiera te planteas el qué pasaría si un día yo entro a la cárcel porque no lo ves ni siquiera como una posibilidad que te pueda ocurrir a ti. sí, Desafortunadamente vivimos en un país muy corrupto en donde ninguno de nosotros está exento de terminar en la cárcel por azares del destino. O sea, porque te claro. tocó estar en un mal lugar, en un mal momento, te juntaste con una persona que no sabías que estaba metida en rollos, te quisiste echar unos chocongos o tu Sí, weed en un festival y no sabías que el dealer con el que, no sé, ¿no? O sea, como que sí, sí. cualquier persona, incluso familiares que tú tengas que no sabes en qué Ujú, pueden estar metidos, porque de verdad uno nunca sabe, ¿no? ujú, Entonces, la verdad es que nadie de nosotros estamos exentos, en terminar en la cárcel, la verdad. ujú. Y creo que a todos nos debería de preocupar ver también de acá para allá cómo está la cosa, porque ninguno de nosotros está exento, número uno. Número dos, claro que esas personas que están en la cárcel sí regresan a la sociedad, entonces nos debería de importar qué trato se le está dando, porque Claro. son personas que al final sí van a regresar a la sociedad y dependiendo de lo que aprendan adentro de la cárcel, las habilidades, las herramientas, todo lo que se les dé, va a poder ser posible una verdadera reinserción o va a ser una reincidencia, ¿no? Sí, Dependiendo de lo que esté ocurriendo. Entonces, yo creo que como sociedad, si queremos un México más seguro y más equitativo, pues sí nos tenemos que fijar de acá para allá qué es lo que está pasando. Y tan no lo hacemos y los datos son tan pocos que cuando hicimos la propuesta para el reclusorio de este proyecto, pues obviamente la idea era acompañarlo de estadísticas de la situación actual y de por qué era la necesidad del proyecto, ¿no? O sea, cómo podía realmente ujú, contribuir, no nada más en esta parte del corazón hacia las mujeres, de cómo las podemos ayudar a vivir una vida con mayor dignidad y calidad de vida hacia adentro, sino también cómo este proyecto reduce costos a los reclusorios y cómo este proyecto contribuye a generar una sociedad mejor para todos, ¿no? Entonces, a la hora de buscar los datos nos encontramos realmente con muy pocas estadísticas del INEGI, además no actualizadas,
de la parte de sexualidad dentro de las cárceles, ¿no? Ujú. Sí había datos como que se les practicaba el Papa Nicolau, por ejemplo, en un año, y luego los resultados se entregaban 6 meses después, y se le daba seguimiento a cualquier infección o cuestión que tuvieran 2 años después, cuando Sí. obviamente estaba totalmente avanzado, los índices de VIH dentro de la cárcel, todas estas cosas, pero realmente los datos que encontramos en las encuestas del INEGI y todo no están actualizados y no cubren todas las preocupaciones o todas las aristas que nosotros queremos cubrir en el programa. Entonces, ya abordando la pregunta que decías en concreto, ¿qué es Digna? Ujú. Pues Digna es este proyecto de mujeres, para mujeres, que busca dignificar la sexualidad de las mujeres privadas de la libertad a través de 4 pilares. El primero es brindar métodos anticonceptivos y productos de gestión menstrual. El segundo es brindar talleres de educación sexual. El tercero es brindar, información hacia adentro del penal y hacia afuera, o sea, justo como sacar estas estadísticas y estos datos que no tenemos, nosotros sacar cómo ha estado impactando el proyecto, cuáles son las verdaderas necesidades, o sea, sacar información. Y el cuarto, y no en orden de importancia, sino nada más Ujú. así, es la remodelación de espacios íntimos para que puedan, tener, pues, relaciones, íntimas de una manera digna, en un lugar higiénico, en un lugar donde sí puedan tener su espacio de desarrollo, porque al final del día la sexualidad es un tema incluso psicológico, ya sabes, que también Claro. contribuye al bienestar físico y psicológico de las mujeres adentro de la cárcel y que puede cambiar radicalmente el Ujú. cómo se desenvuelven dentro del mismo penal y las ganas que tengan de Claro. hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues de ahí nace Digna. Obviamente, cada uno de los ejes tiene sus complejidades. O sea, por ejemplo, el eje uno, que es métodos anticonceptivos y productos de gestión menstrual, pues estamos haciéndolo con Prudence y Kimberly Clark. Y ahorita es bastante sencillo. O sea, realmente Ujú. los métodos anticonceptivos que vamos a estar proporcionando son condones Ujú. externos e internos, láminas de látex. Les vamos a enseñar en los talleres Ujú. cómo construirlas para el tema Del del sexo sexo oral. oral, y productos de gestión menstrual, toallas, y todo el tema de papel higiénico también, por ejemplo, para las habitaciones, ¿no? Pero muchas personas que se han enterado del proyecto nos preguntan, ¿por qué no otros métodos anticonceptivos? ¿Por qué nada más el condón? ¿Por qué no, copas menstruales, no? Que es más ecológico que las toallas. Y tiene el reto de que, por ejemplo, hay un problema de agua muy fuerte en la mayoría de los reclusorios, Claro. entonces las copas menstruales no es algo viable, porque Sí. realmente se vuelve antihigiénico y al contrario, se vuelve un foco de infección porque no hay cómo lavar las copas, ¿no? Y sin dejar de mencionar todo el tema de capacitación que hay que dar para que puedan usar la copa de una manera, Ujú. pues, correcta, que no les sea incómoda y que al contrario les facilite. Entonces, ahí está ese tema. En el tema de métodos anticonceptivos, obviamente la idea sí es, conforme vaya avanzando el proyecto, ir metiendo otras alternativas, pero obviamente los costos, pues, son muy diferentes y muchas veces no es nada más, o sea, el condón yo sí puedo dártelo y lo usas, pero un Claro. método anticonceptivo requiere médicos que te digan si eres apto o no para ese método anticonceptivo y Sí, que te darle digan seguimiento, efectos exacto, secundarios, o sea, son exacto. muchos pedos. Exacto, o sea, y la idea sí es eventualmente llegar a Claro, eso, ¿no? Pero ahorita como un primer modelo, nosotros tenemos el reto de probarle al reclusorio o a los reclusorios con los que vamos a estar trabajando que que funciona. funciona. Entonces, no podemos meternos a cosas tan complejas. Y el tema de también el financiamiento de este proyecto, o sea, al final del día, nosotros ahorita todavía no estamos aceptando donativos, porque ahorita lo estamos trabajando todo con patrocinio, con Prudence y con Kimberly. Entonces, realmente no tenemos ahorita dinero para operar y no lo hemos ni siquiera abierto a esa posibilidad, porque, pues, te digo, manejar dinero también es otra Sí. responsabilidad, tienes que rendir cuentas a tus donadores, todo. Entonces, preferimos manejarlo ahorita, petit comité y enseñar que funciona, y ya que funciona, ir abriéndolo y ir expandiéndolo. En el tema, por ejemplo, en el pilar del cuarto, de la remodelación del cuarto, surgen muchas preguntas de por qué les quieren poner el Four Seasons en el reclusorio, si Sí. es penal, no es motel, si es castigo, no es premio. Y es muy chistoso porque, pues, la verdad es que la cárcel no debería de funcionar, como tú bien dijiste al principio, para los que no sepan, el propósito real de la cárcel, pues es la reinserción social. O sea, obviamente sí
castigo en cuanto al tema de cumplir una sentencia Sí, y cumplir con un delito, pero la idea es que al final nosotros podamos reformar a las personas que estén adentro y que puedan reintegrarse a la sociedad, ¿no? Y aparte, no todas las personas que están en la cárcel tienen que ser reformadas. O sea, hay muchas personas que están en la cárcel que son por inocentes. sí, que son inocentes, que estuvieron, o sea, que han dado los testimonios y que eran, víctimas, eran, haz de Sí, cuenta, secuestradas de alguien más y, pues, te agarraron en el lugar sí, incorrecto, en el momento incorrecto, con la persona incorrecta. Tú, obviamente, te dicen: "¿Sabías que esta persona estaba secuestrando?". Sí, sí lo sabía, pero yo también estaba secuestrada. O sea, sí, sí, y sí, sin embargo, te ponen como cómplice y te meten al tambo, aunque tú realmente llevas siendo una víctima de violencia. Entonces, es como complejo que socialmente se entienda la intención de remodelar los cuartos y hasta dónde remodelarlos. O sea, porque también hay temas de seguridad dentro del reclusorio, claro. cosas que se pueden pasar, cosas que no. Yo les había hecho un diseño con completa ignorancia de Sí, cómo sí, quería que quedara el cuarto y de qué cosas queríamos meter, porque estábamos viendo ahí cooperar con otra marca patrocinadora que se bajó del proyecto, porque no terminaba de entender hacia adentro por qué era la necesidad del proyecto. Y cuando estábamos planteando cómo distribuir el cuarto, qué era lo que tenía que tener el cuarto, etcétera, pues, por ejemplo, había cosas que yo nunca pensé y ya diciéndolo en voz alta suena muy tonto de mi parte no haberlo pensado, pero yo decía: "Ah, sí, ponemos un espejo para que se vean tal", sí, claro, pero lo rompen. Sí, ajá, sí, es como, sí, no, espejo no. Entonces, y bueno, ponemos una lámpara. Bueno, pero ¿qué tipo de lámpara? Porque no todas las lámparas, son seguras, ¿no? ¿Qué tipo de sí, lámpara sí se adapta? Entonces, el tema del cuarto es un reto también, o sea, meter todo esto que se quiere meter, pues es un reto, ¿no? O sea, y lidiar con el patrocinador en cuestión que toque para ese reto, pues, hacerlos entender esta filosofía de no queremos premiar nada, nada más queremos dignificar los espacios, porque hoy por hoy las mujeres, cuando quieren tener relaciones sexuales, a veces ni siquiera las pueden tener en un espacio privado, y cuando los llegan a claro. tener en estos espacios que le llaman la íntima, así le llaman al Ujú, cuarto, es una cama de piedra, y que para si quieren un colchón, es una esponja de hula espuma que además les cobran, y que al final del día pues claro que la manera en la que nos relacionamos con nuestra pareja o incluso con nosotras mismas, pues sí afecta la manera en la que nos desenvolvemos en nuestra sociedad, ya sea dentro claro. de la cárcel o lo que sea, ¿no? Entonces, la importancia del cuarto y de la remodelación del cuarto y de las condiciones de higiene que tiene que tener el cuarto para que se mantenga bien, pues obviamente es un reto, implica costos también para el penal, costos que ha sido un reto averiguar, okey, ¿cómo hacemos para que este cuarto se mantenga limpio, sin que represente un costo adicional para el penal, ¿no? Sí, Bueno, pues igual y que la reclusa que lo va a usar, ¿no? sí, Que lo limpie, bueno, pero ¿con qué aditamentos lo va a limpiar? O no, sí, entonces como que es una pregunta tras otra y cuando crees que ya resolviste un tema, hay sale algo otro, y más. otro, y otro. En el tema de los talleres, que es el tercer eje, pues está el reto de que realmente es brindar educación sexual integral. O sea, es tan Ujú, importante que esté la sexóloga y la psicóloga, como que esté la abogada y te diga cuáles son tus derechos sexuales, cómo los sí, puedes ejercer, qué pasa si adentro de la cárcel te violan, porque pues ajá, sí pasa, claro, qué pasa, qué puedo hacer, cómo puedo acudir, cómo retomar mi vida sexual adentro de la cárcel. Todas esas cosas, pues no es nada más un tema de abogados, psicólogos y sexólogos, ¿no? Debe de haber muchísimas otras personas, involucradas. Está también, la doctora Marimar, que ve toda esta parte de, oye, ¿cómo me puedo yo hacer mis propios tocamientos de mamas para saber si tengo que buscar atención o no y cómo le podemos dar seguimiento? Tantas cosas que son retos y que tienes que estar buscando realmente cómo el taller ujú, funciona, ¿no? Porque también tú no puedes venir desde este privilegio blanco y querer decir qué es lo que funciona, también hay que ver si lo quieren tomar, o sea, sí, si ¿cuáles son las las mujeres necesidades? lo quieren tomar o no. O sea, ha Ujú, sido tanto reto la parte de generar información, que es el cuarto pilar, la parte de estadística, pues, ¿cómo realmente vas a generar una metodología que funcione, que realmente sea información seria? Porque ujú, no todo puede ser testimonios, ¿no? O sea, tiene que haber resultados tangibles. Entonces, tienes que estar ahí en el penal, que con eso la cana, como se la viven ahí, pues, es un parote, la verdad, estar trabajando en conjunto con ellos para este proyecto. Pero, pues, tan solo esos son los retos de los pilares, y ahorita nos enfrentamos al reto interno de que cambiaron a las autoridades que ya nos habían dado el permiso,
para iniciar el proyecto y otra vez empezar de cero, tramitar los oficios, tramitar los escritos, otra vez de cero. Tienes a los patrocinadores diciéndote: "Oye, ¿qué onda? Esto lo lanzamos en marzo y ya estamos casi en junio y, Mm, pues, no hemos empezado, ¿por qué?". Y les tienes que decir: "Bueno, pues, es que estamos atorados con esta parte de reclusorio". Hacia adentro, coordinar todas las mujeres que están dentro del equipo, coordinar que se entregue la información de los talleres súper detallada, porque, pues, el penal no puede nada más: voy a dar un taller de educación sexual y vamos a ver esto". O sea, no, quiero el programa, quiero el detalle. Entonces, como que sí ha sido un proyecto muy ambicioso, claro. muy frustrante, muy bonito la intención pero sí hay muchísimos retos que están en puerta, muy cañones, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es digna. ¿Y cuáles? Porque mencionabas muchas cosas ahorita, ¿no? Dentro de las cuales pienso no nos cuestionamos al estar privado de tu libertad, las cosas a las que tenemos acceso, Ujú, ¿no? ¿Cuáles son las principales como dificultades o tú al estar involucrada en este proyecto que dirías a nivel salud sexual, no? Y bienestar sexual en general, porque también involucra esta parte que dices, ¿no? O sea, sí es muy cierto que para la salud mental, pues un erotismo bien llevado es importante, totalmente, ¿no? Y no solamente el erotismo en términos de placer, sino de muchas cosas, ¿no? De relación con el mismo cuerpo, porque totalmente. aparte también, bueno, pues, digo, sé que no mucha gente ha ido a la cárcel y espero que no mucha gente vaya, ¿no? Sino, o sea, el chiste es justo como, pues, no vemos muchas veces que, por ejemplo, se empiezan obviamente a elevar, ¿no?, estos índices de mujeres que se relacionan con otras mujeres, pues, porque es lo que hay, Claro, ¿no? Literal, y muchas, pues, empiezan a tener a sus parejas ahí dentro, y las prácticas sexuales no siempre son muy higiénicas, ¿no? Y no hay una idea ni una cultura alrededor de cómo protegernos, de cómo, ¿no? O sea, son muchísimas cosas. ¿Cuáles serían las principales que tú dirías como de verdad es que doy por hecho esto y en estos lugares no hay? Y, pues, sí debería, ¿no? Porque últimamente estamos, hablando de que la cárcel es este espacio, ¿no? De que está buscando la reinserción, pero también no por eso significa que estas personas deben de estar deshumanizadas, ¿no? totalmente. Y a la fecha lo están. Sí, Y creo que es importante cuestionarnos, pues, qué realmente está cuál es el efecto que esto está teniendo dentro de las reclusas, ¿no? Porque totalmente, si tú tienes una persona en condiciones que son para nada dignas, y de repente la quieres reinsertar a la sociedad, pues, ¿cómo crees que va a salir? totalmente. ¿No? Totalmente. Pues sí, por ejemplo, en el tema de los condones, ¿no? O sea, que a nosotros aquí afuera hasta vas a una Sí, farmacia, sí, Simi, y te lo regalan, ya sabes, ¿no? sí. Allá, justamente, para cuando estrenamos Digna, hicimos una conferencia de prensa en el Senado Ujú, y entrevistamos a 2, mujeres que fueron privadas de su libertad para que nos contaran precisamente esto y saberlo de primera mano. Y bueno, pues Merche, que también tiene todo el contacto, nos estuvo ahí apoyando justo con estas preguntas para saber exactamente cuánto teníamos que pedirle al patrocinador, cuánto hacía falta y por cuánto tiempo, lo iba a ujú, poder surtir, ¿no? Para ver cómo resolver después. Y el tema de los condones es muy interesante porque cuando tú les preguntabas, realmente ni siquiera era una opción. O sea, ni siquiera lo sí, planteaban como una necesidad, porque ni siquiera era una opción. O sea, nos contaba Angie, una de las mujeres que entrevistamos el día de la conferencia de prensa, nos contaba que ni siquiera lo tenía en el radar, porque ni siquiera era algo que se acostumbraba, ¿no? O sea, ni ujú, siquiera. Y que las personas que llegaban a acceder a eso era como súper ujú, inédito y muy caro, o sea, muy caro. Todo en la cárcel cuesta dinero todo. o hay trueques de por medio, y decía que el tema del condón era tan caro que ella, o sea, entre que no había la educación sexual de Sí, utilizarlo, y entre que las que sí lo querían usar era algo tan caro, pues ya era como no. Y aparte tienen, está esta cultura de pensar que el condón, pues, ay, ¿para qué voy a querer yo pedir un condón si mi pareja ya ni me viene a ver? Y pues era hombre, ¿no? O sea, y yo ya tengo una pareja sí, mujer aquí, pues ya para qué voy a necesitar un condón. sí, como solo con fines penetrativos. Exacto, exacto. Entonces, como que esto, pues, ha sido muy interesante, ¿no? Darnos cuenta que realmente el condón ni siquiera lo ven como una necesidad,
Ujú. porque no es algo que culturalmente esté muy presente y que para las que sí lo está, es algo muy caro o muy difícil de conseguir dentro del penal. Lo segundo que es súper así, bueno, a mí me rompió el corazón cuando me enteré, es el tema de las toallas. O sea, de verdad, que pasen todo un periodo menstrual con una toalla. No, y te puede dar un shock tóxico, o sea, Sí. Y eso de las que alcanzan toalla, ¿no? Porque, como te ujú, decía, algunos nos decían que arrancaban de la sábana, de sus ujú, sábanas, y se lo ponían, o trapos, o cosas así, porque no había, o sea, no había. No sé ay, realmente qué se haga, porque no somos las primeras que llevan productos de gestión menstrual. Hay otras ACs sí. que han ayudado con este tema y que han llevado, y realmente no sé qué es lo que esté pasando, pero me Sí, han porque muchas comentado veces que como que se los chingan ujú. y luego los venden. Exacto, exacto. Entonces, eso ha sido como muy, pues, muy inminente que eso sí lo necesitan mucho y te lo dicen. Y otra cosa que también llama mucho la atención y que Digna no está atendiendo eso ahorita, pero obviamente sí es algo que queremos hacer en En un un futuro. futuro, que el proyecto camine más. O sea, tampoco puedes abarcar todos los problemas en una, o sea, Sí, la neta, y también tienes que ir adquiriendo experiencia para saber cómo hacerlo de la manera correcta y qué es lo que realmente se necesita. Pero algo que se quejó mucho Angie en la entrevista que le hicimos fue el tema de los bebés, ¿no? O sea, ella nos claro. contaba que a ella le terminaron de sacar los puntos con un corta uñas dentro de su propia celda, ¿no? Ujú. Entonces, también el tema de los embarazos y todo no se ve con higiene, no se ve con cuidado. También mencionan que el tener a los niños ahí, o sea, es algo que no es bueno para ni para el propio bebé, ni para ellas, tampoco es higiénico, pues, los bebés hacen pipí, popó, vomitan. Sí, Estamos hablando de que si ni siquiera hay papel higiénico, tú y yo nos estamos yendo a acá, ¿no? De no hay papel higiénico para tener relaciones sexuales. No, sí, no hay bueno, papel higiénico para para ir al nada, baño. ¿no? Ajá, Sí, entonces, como que eso es una realidad que yo creo que primero es muy prioritaria, ¿no? La parte de higiene basiquísima, pero, pues, el condón también es parte de la higiene, ¿no? O sea, la gente claro. piensa en condón como nada más la parte de: es que quiere tener sexo y es para no embarazarse". No, No, o sea, el condón forma parte de tu higiene sexual y eso es algo que queremos como instaurar en esta nueva cultura que a través de los talleres que estaremos dando, pues eso, ¿no? O sea, que realmente forma parte de la higiene, el condón, claro. ¿no? Porque aparte estadísticamente, digo, para quienes no sepan, ¿no? Pero 9 de cada 10 personas en algún momento de su vida van a estar cerca o adquirir una ITS, ¿no? Y entonces es Totalmente. importante eso, ¿no? O sea, es alarmante la cantidad de personas dentro y fuera de la cárcel, ¿no? Que pueden estar viviendo, o sea, o que son portadoras y que no están expresando, Sí, ¿no? O que están en su periodo de incubación, pero todavía son agentes de contagio. O sea, no hay educación alrededor de esto tampoco y creo que es muy irresponsable y muy negligente, no como instituciones, estar ignorando el hecho de que una mala, o sea, higiene sexual en este tipo de espacios, pues, puede generar muchas muertes, ¿no? Y no es, no, o no, no es sea, cosa menor. no es cosa menor y no es el objetivo. Totalmente. De hecho, y es complicado, ¿no? Porque te digo, ahora sí que ojalá tuviéramos muchísimos activistas formados así de que yo quiero ayudar en este problema, yo quiero este otro, no todos podemos abordar ni abarcar todo. Claro. Por ejemplo, está Kenia Cuevas, que ella ve el tema de VIH, ella Ujú. apoya y hace todo este activismo de VIH a partir de todo lo que ella vivió Sí, adentro de la cárcel. Y ella ve como la parte ya de tratamiento, ¿no? Pero ¿cuánto previene, el condón, no? O sí, sea, ¿y cómo podemos colaborar entre las propias que estamos tratando de hacer algo? ¿Cómo podemos, uniformar lo que estamos haciendo o complementar? Porque la verdad es que, pues sí, ¿no? Como dices, hay muchas infecciones de transmisión sexual que están latentes o que ni siquiera saben que las tienen, porque también el tema de los diagnósticos dentro de los penales, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, claro. si te diagnostican, te detectan algo y el seguimiento es 2 años después, que es lo que Sí, nos no contó sirve de ni Angie, madres. pues gracias, ¿no? Entonces, eso está, pues, muy cañón, y muchas veces pensamos que nosotros no lo vamos a tener, ¿no? O sea, incluso yo tengo amigas que no están en la cárcel y que están aquí Ah, afuera y que sí. tienen todos los privilegios y todo el rollo, y conocidas que realmente las citas al ginecólogo las hacen, si bien les va una vez al año,
y pues ya está, ¿no? O sea, o que empezaron a ir al ginecólogo hasta que tenían 25, 26 años, no realmente cuando empezaron sus relaciones o cuando tuvieron su primer menstruación y todas esas cosas, pues está muy cañón, ¿no? O sea, muy cañón esta cultura que no tenemos del diagnóstico o de pedir a nuestras parejas, digo, esto ya un poco saliéndome de las mujeres privadas de la libertad, pero qué tan acostumbradas realmente estamos a pedirles a nuestras parejas exámenes de ITS. Hablamos de one Claro, night stands, hablamos de casi algo, de freeze, de de lo que sea. amigobios y todas estas cosas, pero cuando les pedimos estudios, ¿no? Y dicen: "Ay, pues equis, yo uso condón". Pues qué padre, pero es que no Sí, usas no, no. condón cuando haces sexo oral. La mayoría de las personas Sí, no lo no. usan. Entonces, es como, pues, aunque hayas usado condón a la hora de un encuentro de coito, pues, realmente si no lo usaste cuando practicaste sexo oral, pues, no te sirvió de tanto, si es que Ujú. hay una infección. Sí, sí. Entonces, o sea, y muchos hombres, pues, son portadores de VPH y no lo saben, ¿no? Entonces, también los hombres no están acostumbrados a ir a con el médico y a revisarse periódicamente. Lo creen que lo tienen que hacer hasta los 50 años, ¿no? Ujú. Cuando, pues, realmente también es su responsabilidad revisarse. Así como nosotros nos revisamos una vez al año con el ginecólogo, ellos también deberían de una vez al año irse a Claro. revisar. Y esto también es resultado como de una nula educación sexual colectiva, o sea, socialmente que Sí, hemos tenido, pero incluso como el tema también creo que se exacerba en este tipo de espacios, porque realmente nadie las voltea a ver. O sea, sí es muy cabrón entrar a la cárcel y darte cuenta cómo, o sea, este tipo de cosas, ¿no? O sea, la gente piensa que nada más como que, ay, pues te encerraron y ya. No, güey. O sea, a veces no tienes ni papel de baño. O sea, a sí, veces no, no, o sea, este tema de la salud menstrual, güey, es importantísimo. La cantidad de diagnósticos justo, ¿no? O sea, de mujeres que viven allá adentro con diagnósticos de salud menstrual tipo endometriosis, ovario total, poliquístico, tal, ¿no? O sea, que, pues, también es un tema de salud pública. totalmente, ¿No? Y no dejas de tener o sea, de poder tener acceso a salud pública porque estés dentro de la cárcel. Se supone que te totalmente, lo tienen que dar, ¿no? totalmente, Pero, pues, la realidad, tristemente, es que nadie se asegura de que esos derechos, aún estando ahí, se se respeten, ¿no? Y ujú, se hagan valer. Entonces, sí, pues, creo que es muy importante como tener este tipo de conversaciones y realmente como alumbrarlo y como dices, ¿no? O sea, sí dignificar esta parte, porque al final, pues, no solamente son ellas, o sea, son las familias, muchas viven ahí con sus hijos, total. o sea, sí es Sí. preocupante. Sí, no, y aparte, ahorita, pues, nos estamos yendo a la parte física, ¿no? De la sexualidad, pero Sí, también preguntarnos qué pasa con todo el tema de identidad de género y claro. orientación sexual dentro de la cárcel, ¿no? Yo me acuerdo cuando entrevisté a Kenia Cuevas, que ella cuenta que, pues, ella, pues, obviamente se identifica con una mujer trans y, pues, que cuando le tocó estar en el reclusorio esto no era posible, ¿no? O sea, no era posible que te maquillaras, no era posible que tuvieras cierto tipo de Sí, actitudes, sí. incluso la manera de expresarte, Ujú. de nada, ¿no? Entonces, también entender que esto también forma parte de nuestra sexualidad y es igual de importante que enseñar a la gente a usar condón, ¿no? O sea, la parte de respetar la identidad de género de las personas, ¿no? O sea, porque es un temazo, ¿no? O sea, y de hecho es muy controversial, o sea, ha habido, seguro tú has escuchado Sí, sí. comentarios de, no, es que desde que existen los trans se quieren ir a la cárcel de mujeres para recibir más privilegios y Ajá, violar a mujeres ahí dentro y es como, ajá, wow, o ajá, sea, no está basado en estadísticas reales, está basado quizá esas opiniones en casos muy aislados que han ajá. ocurrido en Estados Unidos, pero realmente ya hacia adentro, cuando ya está, una persona adentro de la cárcel, como en el caso de Kenia, que le tocó estar en un reclusorio para varones, pues, ¿por qué no respetar su identidad de género si ya de todos modos está ahí? O sea, ¿en qué te afecta? Sí, sí. ¿No? ¿Y cómo le afecta? Sí le afecta Sí, a las claro. personas que tienen una identidad de ser una mujer transexual, por ejemplo, cómo sí les afecta, pues, el tema de que no se les respete esa identidad o que se les respete convenientemente, ¿no? Porque también Kenia me contaba que no puedes, usar labial, no puedes usar nada de que te haga Ujú. ver como mujer, porque tú eres hombre y tienes que estar en Sí. este mood de hombre, pero en la noche, cuando hacemos fiestas en el otro reclusorio, Ajá. las llevamos
para que, pues, literalmente las Sí, prostituyen, y ahí sí, sí toma y píntate, ¿no? Y ajá, sí, y ahí sí se vale que seas, sí, que lo que tú quieras hacer o que te identifiques como mujer y tengas esta expresión de género de mujer, ¿no? ajá, Entonces, también dentro de estos talleres nos gustaría incluir esta parte, ¿no? O sea, de la identidad de género también es importante y estos talleres no solo pueden ser para las mujeres privadas de la libertad, tienen que ser también hacia adentro del penal, que también entienda la gente que claro, está administrando estos productos y todas estas cosas dentro del penal, que también entienda la importancia y cómo contribuye positivamente a la cotidianidad de cómo se desarrolla la convivencia dentro del penal, el que se puedan respetar estas cosas, ¿no? Porque al final, aunque yo no me ponga labial, pues si yo me identifico como mujer, ujú, pues voy a tener ciertas actitudes de mujer, ¿no? Y yo claro, merezco no ser discriminada por eso dentro del reclusorio, merezco no vivir violencia por querer tener una expresión de género. Y creo que no por estar en la cárcel estás limitado o pierdes tu derecho a tener una identidad de género, a vivir tu expresión de género como la quieras vivir y como la puedas vivir, ¿no? Yo creo que eso es súper importante también. ujú. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir en este momento, no, que ustedes tienen? Sí, pues ahorita, los pasos que estamos siguiendo Ujú, son, estamos entregando junto con Merche, recabando información exhaustiva de cómo van a ser estos talleres, o sea, porque te ujú. digo, no es nada más decirles, vas en un taller de cómo poner el condón y vamos a llevar condones y les vamos a Sí, enseñar, no, no. es un temor y en lo que te autorizan Sí, y entonces ahorita estamos haciendo la recopilación hacia dentro del grupo de WhatsApp que ujú, tenemos con todas las talleristas. Estamos reuniendo este compilado de cómo van a ser los talleres con mucha exhaustividad, porque hay que retramitar el permiso. ujú, Y ya yo espero que esta semana ya no, podamos hacer el compilado y pues mandarle a Merche la información para que vuelva a tramitar la autorización y prácticamente calendarizar con el reclusorio las fechas, porque la verdad es que los patrocinadores están esperando a que nosotros les digamos cuándo y dónde hacer la entrega. O sea, eso ya está resuelto, ¿no? Entonces, eso ya está resuelto. Estamos esperando, pues básicamente eso, o sea, ujú, la autorización del penal. Ya les entregamos, por ejemplo, para el tema de remodelación del cuarto, les entregamos una lista de qué era lo que queríamos meter. Como cambió la autoridad, hay que volver a meter esa lista y ver qué ujú, cosas nos admiten, si nos admiten esta lista que ya estaba preaprobada o si volvemos a cambiar cosas dentro de ujú, esto. Y creo que esos son ahorita los pasos más importantes a seguir, o sea, darle toda la información súper desglosada a Merche, que es la que nos está ayudando con la relación con el reclusorio, para volver a tramitar la autorización y pues ya, o sea, ujú, en cuanto nos habiliten las fechas, y nos den la autorización, ir a ejecutarlo y ir viendo sobre la marcha qué es lo que está funcionando de esos talleres, qué talleres pegan más, qué talleres pegan menos, cuáles se necesitan más, cuáles menos, ver cómo vamos con la administración de los productos, ¿no? Ver si efectivamente, o sea, hacer todo el tema de compliance, de que verdaderamente se están entregando, se están utilizando, porque también no es nada más la responsabilidad hacia el reclusorio, es la responsabilidad hacia el patrocinio, ¿no? De rendirle cuentas de que sí se están usando, cómo se están usando, cuántas personas se están beneficiando de este patrocinio y entregar un reporte de patrocinio, ¿no? Porque ujú, realmente, pues ya eso ya se hizo jurídicamente, pues ver todo el tema del recibo de donativo, ver si se puede hacer una estrategia fiscal para los patrocinadores del donativo en especie. O sea, sí, hay mucho trabajo, pero básicamente yo diría que ahorita los pasos más importantes y los que más surge sacar es ponernos de acuerdo en el tema de compilado de documento para retramitar la autorización. ujú. Ujú. Y para las personas que están afuera de la cárcel, que creo que justo falta mucha cultura, ¿qué crees que hace falta, no? O sea, para generar una sensibilización hacia afuera de por qué es importante involucrarnos en esto, de por qué es importante voltear a ver a este sector de la población, ¿no? Y informarnos acerca de esto. ¿Y qué nos dice también acerca de cómo desde afuera, a lo mejor sobre nuestra sexualidad no estamos teniendo el cuidado suficiente, ¿no? Porque ya que no tienes los recursos, a lo mejor te lo empiezas a cuestionar, pero antes no, Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte del sexo oral que dices que es muy importante, creo que son cosas que hasta que no atraviesas como, no necesariamente experiencias, como trabajando en Digna o estando dentro de la cárcel, sino como, ¿sabes? total. Pero
cosas que a lo mejor no nos podemos a cuestionar y que a raíz de estas experiencias y de este proyecto, pues, a lo mejor tú te das cuenta de esto, ¿no? Pues yo creo que para empezar, o sea, lo que tú haces con tu podcast, pues es valiosísimo, ¿no? O Ujú, sea, porque realmente no podemos tener estas expectativas de que la gente se sensibilice con estos temas y ni siquiera hay oportunidades o espacios donde escuchar que existen estos programas, que existen estos problemas, escuchar estos testimonios. Entonces, yo creo que la labor del podcast y de informar, de alguna forma, es otro tipo de activismo nuevo, porque, pues, es digital, ujú, con este boom de las redes sociales, y creo que es muy importante. A mí, en lo personal, o sea, cuando yo estaba, en Red Flamingo, yo siempre quise hacer activismo, pero realmente no sabía cómo ayudar, y no quería nada más sumarme a algo, quería hacer algo. ujú, ¿No? Y no sabía cómo, y yo pensaba como, pues, el podcast, pues, no es nada, no es suficiente, tal, y no es cierto. O sea, gracias, de hecho, gracias al podcast, a tu podcast, a ujú, mi podcast y a otros muchos podcasts de mujeres increíbles que lo están haciendo allá afuera, es que yo me pude sensibilizar con estas realidades, que yo pude entrevistar a estas personas y escuchar sus testimonios y decir: "Madres, a mí sí me importa saber qué está pasando con esa gente. Yo sí quiero hacer algo. Yo sí sí, sí, quiero saber cómo puedo hacerle", ¿no? Ahorita igual Merche publicó un mini documental de lo que hace la Cana y de los sí, testimonios de las mujeres dentro de la Cana. Em, y creo que eso es muy valioso, ¿no? O sea, como realmente para sensibilizarnos hay que conocer cuáles son esas realidades que existen. Hay personas que les gusta ir a hacer voluntariado a los reclusorios, hay personas que no son, que dicen: "No, pues yo no tengo el tiempo o no tengo el corazón para ir", o sea, porque ujú, se me rompería el corazón de estar ahí ujú, o lo que sea. Entonces, puedes escuchar esto, puedes compartir este tipo de contenidos, puedes comentar esto en una sobremesa con tus amigos. Oye, ¿tú ujú, qué opinas?, ¿no? Porque de verdad, de ahí salió Digna, o sea, ujú, salió de entrevistar a Joss ujú, y salió de ver los comentarios de TikTok de muchísimas personas diciendo: "Pues sí es cárcel, no motel, pues sí es castigo, sí, por qué quieren premiarlas? Pues qué bueno que estén pasando por esto", o con cuestiones como lo que está pasando, en otros países de Latinoamérica que tienen estas políticas tan agresivas con la gente dentro de los reclusorios y que dicen: qué bueno sí, que los están castigando de esta manera, estas personas merecen este tipo de castigos". Okey, creo que se vale, meternos estos debates, ¿no? E sí, sí, informarnos realmente con argumentos. Son divertidísimos, es divertidísimo discutir con alguien de estos temas y se pone súper acalorada la discusión y creo que es súper válido aprovechar estos trends de estos escándalos a nivel ajá, internacional, de estas políticas que se están, poniendo con los maras, por ejemplo, ajá, ¿no? De decir, bueno, esa política, cuestionarnos en una sobremesa entre mis amigos, ¿tú crees que jala o no jala? Y la mayoría de gente, sí, porque eso acabó con los delincuentes. Oye, pero pues tú no crees que al final es muy importante que el Estado salvaguarde los derechos humanos de las personas, incluso adentro del penal, porque quizá la consecuencia sea que no tengan ciertos derechos civiles o otras ajá, cosas, pero los derechos humanos pues deben de estar, ¿no? ¿Y cuál es la sí, consecuencia de que no estén? Y para poder participar en este tipo de debates, pues te tienes que informar, ¿no? Entonces, creo que hay muchas formas, no tienes que puedes hacer voluntariado con ACs que están haciendo cosas increíbles como La Cana, como creo que Sin Reglas, como ujú, otras muchas mujeres que están haciendo cosas, pero no es la única forma. O sea, tan solo con informarte, con escuchar contenido al respecto. Esta Saskia que tiene sus ujú, podcasts de penitencia, creo que te ayudan a sensibilizarte mucho con otras realidades y poder informarte de estos temas, creo que es pues, otra forma de hacer un pequeño activismo dentro de tu comunidad, ¿no? O sea, no tienes que organizar a tu comunidad y ponerte a hacer y ujú, sacar permisos con el reclusorio, no tienes por qué hacer eso, puedes hacer algo más chiquito y tan solo informarnos, educarnos en el tema, apoyar contenidos de educación sexual, o sea, aquí concentradamente hablando de la sexualidad que tú y yo hablamos, constantemente somos censuradas, tú lo sí, sabes, contenidos que nos reportan, o sea, cuentas que nos bajan. Entonces, como que ir normalizando la conversación, ir haciendo dentro de tu propia pequeña esfera este cambio, es más que suficiente. En tu despacho, en tu empresa, ir promoviendo que existan estas pláticas. Oye, quiero traer a Mela Herrera a que hable de educación sexual en mi despacho. Quiero que hablen de, la cultura del acoso, ¿no? Y cómo ujú, terminamos con eso en mi despacho, o en tu empresa, ¿no? Lo que sea. O sea, como que
propiciar que estas cosas sucedan en tus pequeños espacios, en las escuelas de los niños, en lo que sea que te Ujú. puedas meter. O sea, si estás en la comunidad de mamás, si estás en Lady Multitask, si estás en donde sea que estés, propiciar estos espacios y que esta gente pueda compartir sus testimonios, sus experiencias, conocer el trabajo de otras mujeres que están haciendo activismo sobre estos temas, no censurarlo, no castigarlo, no infartarnos por hablar de sexualidad, e invitar a las marcas que tampoco se infarten, ¿no? Porque también, o sea, Ujú. quieres colaborar, quieres darte a conocer y de repente muchas colaboraciones no se arman porque es que no vemos temas de sexualidad o es que en este Sí, evento no se va a hablar de sexualidad, puta. O sea, también, ¿no? Como hablarle a estas marcas si tienes oportunidad de interactuar con empresas y lo que sea, y decirles: "Oye, es importante que hablemos de esto". Y al final del día es lo más natural, o sea, pues, ¿por sí, qué creen que estamos aquí sentadas? Pues, sí, salimos de sí, un acto sexual, sí, sí. ¿no? O sea, entonces yo creo que eso sería lo que a mí me gustaría que la gente, pues, se abriera un poquito más con estos temas. ¿Y cómo pueden encontrar las personas que quieran saber más sobre Digna información al respecto y que se quieran a lo mejor involucrar o participar en el proyecto? ¿Dónde las pueden encontrar? Pues ahorita tenemos nuestra red social digna.she, ahí también en mi canal de Red Flamingo, publicamos la primera entrevista que hicimos en la conferencia de prensa donde está Merche platicando con Angie, y yo y otra, testigo, otro testimonio de mujer privada de la libertad. Ahí publicamos ese primer contenido, ese primer video, y estaremos liberando otros contenidos que hicimos en esa conferencia de prensa, donde hablamos de estos temas con testimonios de mujeres que estuvieron privadas de su libertad, con sexólogas, con psicólogas, con mujeres trans que han atravesado todas estas cosas. Yo creo que ahí puede ser una buena fuente y también estaremos liberando otro tipo de contenidos más sencillos como post, o sea, no tienes que echarte el reel o el podcast Sí. completo, o sea, vamos a estar liberando post ahí dentro de estas redes sociales y pues esperar las noticias pronto. La verdad, prender su veladora para que ya aprueben esto. Lo reprueben. No, yo creo que sí lo van a, yo creo que sí, ya Sí, estaba preaprobado, yo creo que no va a haber tema para que lo aprueben de nuevo. Y y ya, y también, o sea, checar qué otras ACs están haciendo trabajo con mujeres privadas de la libertad o qué otras personas están trabajando con mujeres privadas de la libertad para ver otros testimonios, ¿no? Y conocer claro, otros tipos de approach que muchas personas están haciendo algo, bendito Dios. claro. Entonces, como estar pendiente, pero bueno, en digna.she o en las redes de Red Flamingo, igual siempre pongo en colaboración los reels que Ujú. tengo con Digna, o en el YouTube de Red Flamingo, ahí vamos a estar subiendo también las entrevistas. Y pues ya, ahí estaremos publicando. Te digo, ahorita de voluntariado, creo que no vamos a tener pronto voluntariado, Ajá, pero en cuanto lo tengamos, pues lo vamos a hacer saber ahí en las redes y seguro te tendremos de aliada a ti y a otras sí. mujeres para que nos ayuden a comunicar que ya nos pueden echar la mano, Por ¿no? supuesto. Pues, Dani, muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Muchas gracias por la labor que están haciendo, porque la verdad creo que es admirable, es una chinga. Yo creo que No, sí. si se echaron todo este podcast, ya se dieron cuenta de neta lo cabrón que está. Y ni hemos empezado, amiga. Sí, O sea, imagínate, ya ni me hemos cansé y ni he empezado. empezado. Literalmente, no hemos empezado. Todo esto es el pre. Justo. O sea, todos los retos que vamos a tener ya para efectivamente implementar esto, está cañón. O sea, yo no sé, ahí No, les yo te estaremos mando mucha contando, pero fuerza. Yo aquí estoy para ti. sí, sí, sí. Pero muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si les interesa, yo les voy a dejar en la descripción de este episodio todas las redes de Andy y de Digna para que puedan ir a seguirla, vayan a escuchar a Red Flamingo también. Si les gustó este episodio, por favor, no dejen de compartirlo, denle seguir al canal y nos vemos a la próxima. Esto fue todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao.